El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, Hechos capítulo 4, versos 8 en adelante. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 4, del 8 al 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Oramos. Padre, gracias te damos, Dios, en esta hora. Gracias por estar con nosotros, por darnos tu palabra, por darnos salvación a través de nuestro amado Jesús de Nazaret. Te rogamos en esta hora, Dios, llénanos de tu Espíritu Santo y háblanos por medio de tu palabra. Sea tu palabra, Señor, haciendo lo que tú quieres, Señor. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra no caiga en tierra, sino que haga lo que tú quieres en cada varón, en cada mujer, en cada joven, anciano, que se dispone a escuchar tu palabra. Y sé tú libertando la mente de cada uno en este momento, destapando oídos tapados, ablandando corazones endurecidos, por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, liberta al que esté cautivo en esta hora. Liberta, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que mediante la exposición de tu palabra haya libertad, haya sanidad espiritual, sanidad física, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Espíritu que llena es el tema que vamos a desarrollar, basados en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 8 en adelante. Les recuerdo que estamos estudiando el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Eso nos conduce al libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo nombre debiera ser Hechos del Espíritu Santo. Y aquí estamos frente a otro hecho asombroso del Espíritu Santo con los discípulos que habían recibido a Jesús como Señor y Salvador y que ahora habían sido investidos de ese poder de lo alto. Miremos un poco mejor el pasaje. Pedro y Juan llegan al templo porque hasta ese entonces toda la iglesia de Cristo Jesús todavía se reunía en el templo de Jerusalén, que en ese entonces estaba allí. Así que ellos llegan y estando allí, un hombre les pide una limosna y ellos le sanan. Cuando este hombre pues recibe sanidad, ellos entonces son encarcelados por causa del milagro que habían hecho. Pero no tanto por el milagro. Sé que se va a asombrar por esto. Era por el medio por el cual ellos habían impartido sanidad en este hombre. Ellos podían orar
podían orar por sanidad por este hombre, pero no debían hacerlo en el nombre de Jesús. Así que ellos son llevados, son arrestados por todo lo que había pasado, la conmoción que había ocasionado este gran milagro. Así que cuando ellos son interrogados, en ese momento, delante de las autoridades del momento, las autoridades religiosas del momento, mire cómo dice el pasaje. Por favor, ponga sus ojos allí. Dice que Pedro, para responder, Pedro, en el momento en que él va a responder, en ese instante, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno el apóstol Pedro? Del Espíritu Santo. En ese mismo momento, él empieza a hablar. Pero lo que él estaba diciendo no era por idea de él, por invento de él. Era guianza del Espíritu Santo. En ese momento él estaba bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Ese es el tema que nos debe concentrar en esta hora, porque al igual que Pedro, usted y yo podemos y debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Si una persona puede ser llena del Espíritu Santo de Dios, quiere decir que también puede ser llena de otro espíritu. Así que tenemos que ver qué produjo la llenura del Espíritu Santo en Pedro y en nosotros y en todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, para no confundirnos, porque hay gente que habla otro evangelio porque están siendo guiados por otro espíritu, por un espíritu de error. Entonces, veamos lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero antes vamos a entrar a mirar qué es la llenura del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice, en muchas ocasiones lo dice, entonces Pablo lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando se habla de eso? Se refiere a lo siguiente. Vaya en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Allí en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a mirar el verso 18 en adelante. Esto que vamos a ver aquí es ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para entonces hacer todo lo que hizo Pedro. ¿Por qué es tan importante ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a responder, vamos a mirar. Primero, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? La expresión ser llenos del Espíritu Santo es una forma retórica que usa el Señor en la palabra de Dios para referirse a una persona que está influida por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Mirando la expresión llenos, bueno, asumimos como es una figura retórica que se está refiriendo a un jarrón, un vaso, una botella, la cual es llena hasta arriba de un líquido, pensemos que agua. Si pensamos en una botella de estas de plástico, que su contenido es agua, y si la botella está hasta arriba, decimos está llena de agua. A eso se refiere la expresión retórica, ser llenos, pero en este caso no de agua, sino del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra llenos, la palabra griega que se usa para referirse a la llenura, es la palabra griega pletzo, habla de ser influido. Esto tiene que ver con la idea de una persona que está escuchando en su oído muy de cerca los consejos de alguien que le está hablando al oído.
La idea de ser llenos del Espíritu Santo, entonces, nos indica que Él nos habla. Y yo no creo que nos hable a aquellos que son de Cristo desde afuera, les habla desde adentro. Él habla desde adentro, porque Él habita en nosotros. Entonces, esto es doctrina bíblica. Atención, ponga mucha atención, porque usted debe disfrutar de esta experiencia todos los días. Todos los días. De una vez aclaro que la llenura del Espíritu Santo no es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia de poder. Ya hablamos de esa experiencia. Ahora estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Ser influidos entonces. Pensemos en un niño pequeño que está frente a un auditorio y él está nervioso. Entonces la madre se le acerca y le habla al oído y le dice a la madre: diles tu nombre, ¿cómo te llamas? Y entonces el niño, cuando escucha la voz de la madre aquí cerca de la oreja, el niño ahora se siente mejor y entonces dice: yo me llamo. Pero después que dice el nombre, el niño se queda nuevamente callado. Y entonces la madre le dice: ahora di cuántos años tienes. Entonces el niño dice: tengo tantos años. Los que están frente al niño, el auditorio que está frente al niño, no sabe qué le está diciendo la mamá en el oído, pero el niño sí sabe qué le está diciendo la madre en el oído. Así que él solamente transmite lo que la madre le está diciendo. ¿Qué está haciendo la madre en este caso, en este ejemplo que acabo de usar para ilustrar lo que es ser influidos? La madre está influyendo en el niño para que el niño diga lo que debe decir. Porque el niño está asustado, el niño no sabe qué decir. Y sigue diciéndole la madre al niño otras cosas y el niño va diciendo. ¿Bajo qué influencia está el niño? Bajo la influencia de la madre. La influencia de lo que la madre le está diciendo. Eso es la llenura del Espíritu Santo. ¿Bajo qué influencia entonces habla una persona que está llena del Espíritu Santo? Bajo la influencia del Espíritu Santo. Imagine que usted ha visto algunas caricaturas en las que ilustran a una persona que de un lado tiene un angelito y del otro lado tiene un demonio. Es un ángel, algo que es malo, pintan como un diablito rojo con un trinche, ¿ve? Entonces de un lado pintan un angelito y del otro lado pintan a un diablito. Bueno, esa figurita caricaturesca que aparece en muchos lugares para hablar de elegir entre el bien y el mal, no es tan alejada de la realidad. Toda persona que no está bajo la influencia del Espíritu Santo puede ser influida por otro espíritu. Mira lo que dice la Biblia. Nuevamente vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Gracias a Dios que esto está escrito y podemos leerlo hoy. En el capítulo 4 de la primera carta dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, refiriéndose a que Él nos habla al oído. El Espíritu dice claramente, no lo dice turbiamente, lo dice muy claramente. ¿Qué dice? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. En cambio, sí, dice, prestando atención o escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Muy bien. Cada vez que hablamos del mensaje de Dios, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, o estamos siendo influidos por el Espíritu Santo,
o estamos siendo influidos por un espíritu de error. Espero que eso haya quedado claro, lo podemos repetir nuevamente. El mensaje de la Biblia es un mensaje espiritual. El mensaje de la Biblia no es un mensaje de medicina, química. No, el mensaje de la Biblia es un mensaje espiritual. ¿Para quién? ¿Para quién va dirigido entonces el mensaje espiritual de la Biblia? Está dirigido al espíritu, a tu espíritu, a nuestro espíritu. Es por eso que la mayoría de las personas no entienden el mensaje de la Biblia, porque se ha de entender espiritualmente. Espiritualmente. Dice la Biblia que lo espiritual ha de interpretarse como espiritualmente. El mensaje de la Biblia es espíritu. Dice el Señor Jesús: mis palabras, refiriéndose a su mensaje, al Evangelio, mis palabras son espíritu y son vida. ¿A quién va dirigido este mensaje que es espiritual? Al espíritu del hombre. Así que no necesitamos aquí mucho intelectualismo. Necesitamos el Espíritu Santo. Sí, el intelectualismo lo que hace es que amplía, aclara. Pero si el intelectualismo es lo que tú crees que necesitas para entender la Biblia, estás equivocadísimo. Es el Espíritu Santo de Dios el que la va a enseñar. No quiero ir a otro pasaje. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 en adelante. El mensaje espiritual se ha de interpretar espiritualmente. Muy bien. Si hay preguntas, ya saben. Puede escribirme al WhatsApp 315-778-5026. Entonces, el Espíritu Santo va a influenciar, Él va a hablar a aquel que le ha dado la libertad a Él para tomar el control de su vida. Pero si Él no es el que está influenciando, muy posiblemente es un espíritu de error el que está guiando a esa persona. Y en muchas ocasiones la persona pensará que es el Espíritu Santo quien le está guiando, y no es el Espíritu Santo. Es otro espíritu que se hace pasar. Acuérdese que Satanás se disfraza como ángel de luz. Igual sus ministros de maldad, sus falsos ministros. Entonces, volviendo nuevamente a Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, porque en eso hay disolución. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, déjense influir del Espíritu Santo. Bien. Hay un contraste que hace aquí el apóstol Pablo. Me gustan mucho los contrastes en la Biblia porque los contrastes enseñan, aclaran, dan luz en algunos pasajes que son más difíciles de entender. ¿Qué pasa cuando una persona toma mucho alcohol, licor, toma mucho vino? Se embriaga. La persona se embriaga. Hay un efecto visible de una persona que está bajo los efectos del vino, del licor, del alcohol. La persona comienza a hablar raro, a actuar raro, a decir necedades, camina como de un lado para otro, no tiene coherencia, está ebrio. En cambio, el apóstol Pablo pone eso como un ejemplo contrario de lo que es estar llenos del Espíritu Santo. Dice: no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Si estamos entendiendo el contraste, ¿verdad? No se embriaguen con vino, no. En cambio, sí, llénense del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir
que ser influidos por el Espíritu Santo es algo que se nota, algo que se ve. Cuando la persona está siendo influida, guiada por el Espíritu Santo, se nota. La persona no es que actúa como una persona borracha, como un borracho, no. Es que sus actitudes, sus palabras, como están siendo guiadas por el Espíritu Santo, se va a notar. Hay algo diferente. No habla como los demás, no responde como los demás. Es diferente. Por lo tanto, ¿cómo se llena una persona del Espíritu Santo? Dice aquí el apóstol Pablo. Bueno, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones. Dice, dando gracias siempre a Dios por todo. O sea, la persona que se queja del calor, se queja de esto, se queja de aquello y no da gracias, esa persona no está llena del Espíritu Santo, está llena de otra cosa. Está llena de amargura, está llena de resentimiento tal vez, pero del Espíritu Santo no la está influenciando el Espíritu Santo. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo canta. Una persona que está llena del Espíritu Santo da gracias a Dios por todo, aun por lo que no le gusta. Una persona que está llena del Espíritu Santo es agradecida con Dios por todo. Y dice, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 1, sometiéndonos unos a otros en el temor a Cristo. Una persona disoluta, que es lo contrario a una persona sometida, sujeta a otras personas. Los padres, si es el caso, el esposo o la esposa, el cónyuge, el pastor, debe estar sujeto a una autoridad. Esa es una persona que está llena del Espíritu Santo. Pero una persona que no se quiere sujetar a nadie, no está lleno del Espíritu Santo, está en rebeldía, está en disolución, y eso es lo que provoca la embriaguez por vino. ¿Qué ejerce influencia en ti cuando tomas una decisión? ¿Tomas decisiones a la ligera? ¿O te das tu tiempo para que el Espíritu Santo te guíe? Ahora miremos el pasaje nuevamente del apóstol Pedro. El apóstol Pedro está frente a los gobernantes. Le están inquiriendo. ¿Con qué poder? Le dijeron. Hechos capítulo 4, verso 9. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ellos no les preocupaba el hecho de que el hombre haya sido sanado. Les preocupaba en el nombre de quién había sido sanado este hombre. Y entonces el apóstol Pedro, lleno, influido por el Espíritu Santo de Dios, comienza a hablar. Dice, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, pregunto, ¿esas palabras fueron de Pedro o fueron del Espíritu Santo? ¿Quién estaba hablando ahí en ese momento? ¿Pedro o el Espíritu Santo? Estaba hablando el Espíritu Santo. De la misma manera como estaba hablando a través de David, como habló a través de David, como habló a través de Pablo, como habló a través de Isaías, como habló a través de Jeremías. En ese momento el Espíritu Santo estaba hablándole a los gobernantes a través del apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro se prestó para ser el micrófono del Espíritu Santo de Dios. Damos gloria al Señor por eso. Ahora, esta influencia, en segundo lugar, esta influencia es necesaria
para hacer apología de la fe. Esta influencia, esta llenura del Espíritu Santo es necesaria para hacer apología de la fe. La palabra apología es una expresión griega que significa defender con argumentos alguna idea, la fe en este caso. Apología es eso, defensa de la fe. En este caso, apología es defensa, defender. Si Pedro no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, como obviamente lo estaba, Pedro no hubiera podido enfrentarse de esa manera a esos gobernantes. A lo mejor Pedro era un hombre bastante efusivo, vehemente. Él era un hombre que, bueno, antes de Cristo primero hablaba, después pensaba. Él era como muy efusivo, se adelantaba a los eventos. Estaba siempre como metido, como parado en la mitad. El apóstol Pedro era muy entusiasta. Él siempre estaba adelante, siempre era el primero. Así que en este caso, suponiendo que Pedro hubiera podido, por el poder de Dios, sanar a este hombre, sabemos que fue el Señor el que sana a este hombre a través del apóstol Pedro. Cuando Pedro es interrogado, imagínese toda esa turba de gobernantes allí mirándolo fijamente a la cara y diciéndole: ¿usted con qué derecho, con qué autoridad hizo esto? Pedro en ese momento hubiera dicho un disparate, o tal vez hubiera hecho aquello que hizo cuando arrestaron a Jesús, hubiera sacado su espada, bueno, yo puedo orar por quien yo quiera, hubiera actuado de una manera tal vez irreverente. Era un pescador. Pero no, mire, la perfección con la que actuó el apóstol Pedro fue producto de la influencia del Espíritu Santo. No fue producto de emociones o de que a él lo hayan adiestrado. Mira que digas esto cuando no. Gobernantes del pueblo y ancianos de todo Israel. Si hoy somos investigados, mire qué alocución tan asombrosa la del apóstol Pedro. Es tan asombrosa que ellos reconocían: este es igual al que murió en la cruz. Lo reconocían. Dice aquí, entonces, del verso 13, viendo el denuedo es valentía, como coraje, como arresto, como esa berraquera, viendo ese tesón con el que habló el apóstol Pedro, ellos se dieron cuenta: este es igual al que murió en la cruz. ¿A quién se le debe? ¿A quién le debía el apóstol Pedro esta magistral ponencia aquí de quién era Jesús? A la llenura del Espíritu Santo. Nada mejor que presentarse a una entrevista de trabajo estando lleno del Espíritu Santo de Dios. Nada mejor que ir a hablar para solucionar una situación que estando lleno del Espíritu Santo de Dios. Nada es igual. Siempre va a ser mejor ir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esta influencia hizo que Pedro, de una manera correcta, hiciera apologética de su fe. Observe un momento el pasaje. Mire lo que hace el apóstol Pedro. Verso 10 de la carta del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 10. Sea notorio, o sea, fíjense bien, vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Esa es una acusación seria. ¿En nombre de quién hicimos el milagro? Muy bien, se lo vamos a decir. En el nombre de Cristo Jesús, el que ustedes mataron en la cruz. ¿Quién se atreve a hacer una acusación tan grave? Pedro está acusando a las autoridades de Israel en ese momento de ser los asesinos del Hijo de Dios. La única forma por la que Pedro pudo decir esto, pudo hablar esto,
era porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le dio como ese tesón. Diga esto, diga esto. A lo mejor estaba el apóstol Juan asombrado de escuchar a su hermano Pedro decir todas estas cosas tan asombrosas. Dice además Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, refiriéndose a la piedra principal, la piedra del ángulo, dando a entender de que Jesús era el constructor del pueblo de Dios. Y les dice: ustedes crucificaron y él era la piedra angular, y ustedes, que son los edificadores, la desecharon, la piedra angular. Mucha gente se para hoy frente al presidente y tienen como el atrevimiento, no voy a decir valentía, el atrevimiento de decirle cosas como ladrón, pervertido y otras cosas más. Se lo dicen, pero no se lo están diciendo porque están llenos del Espíritu Santo. Están diciéndoselo porque son rebeldes. El valor que ellos tienen para enfrentarse a una autoridad como el presidente de una nación no se los está dando Dios, se los está dando otro espíritu. Y en muchas ocasiones hemos visto eso. Una persona que se atreve a pararse frente a una autoridad, insultarla, humillarla y decirle cosas que son degradantes, vituperarla, incluso públicamente, es una persona que está siendo guiada por un espíritu que no es el de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nunca te va a impulsar a ti a decirle una grosería a tus papás. Nunca te va a impulsar a decirle una grosería a tu pastor. Nunca te va a impulsar a decir una barbaridad, una palabras sucias a tu esposo, a tu esposa, a tu maestro. Nunca. Si tienes que decirle algo, va a ser siempre guiado por la palabra de Dios y con dos características que vamos a mirar ahora. Una, mansedumbre. Dos, respeto. ¿Dónde está eso? Vamos un momentico allá a la primera carta del apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro que tenemos aquí en el capítulo 4 de Hechos. Hechos, primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Permítame leer aquí el pasaje. El mismo Pedro, que ahora se había convertido en todo un apologista asombroso, lleno del poder y lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, estaba bajo la influencia del Espíritu Santo, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, estad siempre preparados para presentar defensa. Aquí la palabra defensa es apología. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo aquel que te demande. Esta expresión es que te lleve a juicio, que te acuse, que demande de ti un motivo por el cual tú eres así, diferente, tú no dices mentiras, tú no te prestas para el complot. Ante todo aquel que demande razón de por qué tú eres como eres, por qué tú no eres maldiciente, por qué tú no eres insolente con las autoridades, por qué tú eres respetuoso, por qué tú actúas así. Mansedumbre y reverencia. Respeto. A ver, una persona, hablemos de cualquier creyente. Yo sé que muchos cristianos en algún momento han sido humillados por ser cristianos. Les dicen apodos, se refieren a ellos de manera despectiva, peyorativa, no de la manera que se quisiera.
Cuando una persona que dice que ha creído en Jesús escucha la burla, el menosprecio, la persecución, y viene y se remanga la camisa y como que se afirma, como que, a ver, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Repite, con los puños en las manos. Esta persona, aunque diga que es cristiana, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Esta persona está defendiéndose ella sola, la persona, el varón o la mujer solo o sola, se está defendiendo solo porque le hirieron su ego, pero no porque atentaron contra la fe y porque él va a hablar lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esas provocaciones a veces que se dan de personas que tratando de supuestamente defenderse, terminan acalorados, alzándose la voz, diciéndose cosas. ¿Tú qué vas a saber de la Biblia? Yo sé más Biblia que tú. ¡Wow! Asombroso. Póngase a pensar, ¿eso sale de una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el respeto? Ahora, ¿quieres pelear o quieres ganarte a esa persona para Cristo? Si estás lleno del Espíritu Santo, o sea, si a ti te está influyendo, te está guiando el Espíritu Santo no te va a decir, quítate la camisa y dale unos cuantos puños, dale una bofetada para que respete. Nunca el Espíritu Santo va a hacer eso, pero algunos lo han hecho y han llegado a los insultos, incluso a cortarse el habla. Y a mí no me hable más, y a mí no me dirija más la palabra, y no se saludan más, y son cristianos, supuestamente. Una persona llena del Espíritu Santo debe mostrar, cuando ella es interrogada, reprendida, cuando ella es demandada, como estaba haciendo aquí el apóstol Pedro, debe tener estas dos características. Manso. ¿Qué es ser manso? Manso es aquella persona que a pesar de lo que está viviendo, permanece sumisa. Si tiene que responder, lo hace con reverencia, con respeto. No alza la voz, no exige, porque está en una condición en la que es el Espíritu Santo quien está guiando. Y el cristiano, escúcheme con atención, el cristiano está llamado a padecer por causa de Cristo Jesús. Si usted no quiere padecer por causa de la palabra de Dios, por causa de Cristo Jesús, usted está equivocado y no le está guiando el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que Jesús nos dio ejemplo de padecer incluso injustamente, teniendo nosotros la razón. Injustamente estamos llamados a padecer por causa de Cristo Jesús, y si tenemos que responder, hacerlo con mansedumbre y reverencia. Un apologista no se va a los puños con otro. El apologista no responde porque me dijo y yo tengo que repostar. Voy a refutar y va a ver cómo le voy a dar y voy a dejarlo avergonzado. No, ese no es el espíritu de mansedumbre. Dios nos guarde de hacer aquello, porque mucha gente está observando al pueblo de Dios y están diciendo, este sí parece cristiano, aquel no parece cristiano. Mira, aquel que no tiene temor de Dios sabe juzgar, identificar quién está guiado por el Espíritu Santo y quién no. Y un cristiano respondón no está siendo guiado por el Espíritu Santo, está guiando por un espíritu respondón, un espíritu de rebelde, de rebelión, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, Dios puede hacer como Él quiera. Dios puede dejar en vergüenza a la persona que nos está humillando.
Dios puede dejar en vergüenza a la persona que nos está ultrajando. Sí lo puede hacer. Pero Él está más interesado en que tú mengues, en que nuestro carácter mengue, nuestro carácter sea más sumiso, sujeto a como era Cristo. Sí, pero cuando tengas que responder, mira que respondas guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mira que cuando respondas, realmente la gente reconozca que es Dios hablando a través de ti, aunque les dé rabia. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, fue apedreado por la forma como él hablaba de la palabra. Y a pesar de que él expuso de una manera magistral su fe, dice la Biblia que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Todos aquellos, incluyendo el Saulo de Tarso, todos aquellos que estaban allí dispuestos ya para apedrearlo, asesinarlo, matarlo por su fe, eran conscientes que en Esteban había una apariencia angelical y que a pesar de la humillación a la que fue sometido Esteban, él pedía perdón por quienes les estaban ya pues vituperando, humillando, porque es que esa es la actitud de un cristiano. Entonces, ¿cómo es que un cristiano va a buscar y va a defender y va a demandar y vas a ver y te voy a ver en el tribunal y me vas a responder por lo que hiciste y tú me escribiste y yo te voy a demandar y vas a ver quién soy yo? Eso no es de un cristiano lleno del Espíritu Santo, no lo es. Ahora, para que un creyente responda con la palabra de Dios, como lo hizo el apóstol Pedro aquí, tiene que estudiar la Biblia. Tiene que meterse en el estudio de la palabra de Dios. Tal vez matricularse en una institución teológica que le enseñe a estudiar de una forma organizada y sistemática la palabra de Dios, para que conozca mejor el pensamiento de Dios y pueda dar razón de su esperanza. Le van a preguntar, pero tú ¿por qué no mientes como nosotros? ¿Por qué no te mueves como nosotros? ¿Por qué no cometes adulterio como nosotros? ¿Por qué no corres desenfrenado como nosotros? ¿Por qué no eres? Tu jefe te va a preguntar. Tus padres, tus vecinos te van a preguntar. Y cuando ellos pregunten, y cuando ellos incluso traten de ridiculizarte y ponerte en burla, si estás lleno del Espíritu Santo, en el momento que sea, dice el apóstol Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa, podrás hablar y podrás avergonzar al enemigo y salir victorioso en Cristo Jesús de la situación que sea. Vamos a rogarle al Señor en esta hora que nos llene de su Espíritu Santo. Tal vez tengas que hacer alguna vuelta, alguna diligencia importante. Posiblemente tú que estás escuchando donde sea, no sé dónde ni a qué hora, pero si estás escuchando tal vez tengas que presentarte delante de algún tribunal, tengas que presentarte delante de una corte, tal vez tengas una locución, tal vez seas alguien investido de un poder, debas dirigirte a una nación. Vamos a pedirle en esta hora a nuestro Dios que nos llene con su Espíritu Santo. Que realmente la gente escuche de ti sabiduría de Dios. Que la gente te vea y se den cuenta que en ti hay algo más grande. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra. Señor, tú conoces a cada oyente que en esta hora, Señor, está escuchando lo que dice tu palabra con respecto a la llenura de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que aquellos que todavía no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, en este momento, Señor, lo reciban, para entonces ser llenos del Espíritu Santo. Porque no puedes ser lleno si primero no has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Dile conmigo a Jesús:
Jesús de Nazaret, ven a mi vida, escribe mi nombre en tu libro, sálvame y ayúdame a perseverar en ti. Perdóname, yo quiero ser un discípulo tuyo. Gracias por esta oportunidad de salvación que me das. Ahora, Padre, te rogamos, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos. Influye en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, y que nosotros podamos distinguir la voz del Espíritu Santo pegadito aquí a nuestro oído, hablando desde nosotros. Haz que de nosotros salga tu respuesta, porque estamos siendo llenos de tu Espíritu Santo, guiados por tu Espíritu Santo. Padre, en esta hora, toda esa comunidad que en este momento escucha tu palabra, Señor, invádeles, influye en ellos por medio de tu Espíritu Santo. Habla, Señor, a ellos y guíales, oh Dios. Te lo rogamos, Rey eterno. Padre, aquellos que están enfermos, que tu presencia en este momento actúe en ellos poderosamente, Señor. Aquellos que están en este momento tristes, adoloridos, que se sienten amargados, te ruego, Dios, invádeles con tu presencia. Pídele perdón al Señor, hermano, hermana. Pídele perdón al Señor, estimado amigo. Pídale perdón y dígale: lléname de tu Espíritu Santo. Perdóname, lléname de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede habitar donde hay rencor, donde hay odio, donde hay deudas sentimentales y emocionales sin sanar. Ahora, perdona, llénate de ese perdón de Dios, porque Él te perdona si tú perdonas. Y llena, Señor, con tu Espíritu Santo, llena con tu Espíritu Santo, y que todos puedan, Señor, ser conscientes de que tú vas a guiar sus pasos de ahora en adelante, vas a guiar sus palabras de ahora en adelante. Gracias te damos, oh Dios. Démosle gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo y ahora nosotros disfrutamos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.